Vamos a conversar con Raúl Sor de India. Y no solamente de India, sino que además de elecciones en India que se vienen ahora y que el presidente Modi está con ganas de ser reelecto. Pero ha sucedido una situación, aparentemente, no sé, nos dirá Raúl si fue casual o había intención, pero India es un país que tiene bastante diferencias dentro de la población, siendo el país, según lo conversamos con Raúl hace algún tiempo, de los más grandes del mundo, si no el primero o el segundo, pero tiene muchas religiones también y esas son muy, muy fuertes. Y el presidente Modi había iniciado su campaña en un lugar donde básicamente había una mezquita antes. Y eso no le gustó mucho a los musulmanes hindú de India y se ha generado algo ahí que provoca ruido y queremos saber cómo se viene este intento de uno de los presidentes de las poblaciones más grandes del mundo en un país para su reelección, que esta es la segunda vez ya, ¿no, Raúl? La tercera. La tercera. O sea, ahora postula la tercera. Claro, postula la tercera. Exacto. Bueno, a Modi estas elecciones lo pillan con una popularidad extraordinaria. Narendra Modi es un hindú. Cuando digo hindú, es la religión dominante en India, es el hinduismo. Subrayo la H, porque claro, como los ciudadanos se les dice indio, para diferenciarlo, la religión es el hinduismo. El hinduismo es, entre otras cosas, es la religión absolutamente dominante en India. De los 1.400 y tantos, 1.450 millones de habitantes de India, que es ahora el país más poblado del mundo, superó ya por algunas decenas de millones a China, y todo indica que va a seguir creciendo a un ritmo mucho mayor que China, donde ha habido un cierto freno de la expansión demográfica. Bueno, en India, de esos 1.450 millones de habitantes, 1.100 millones son hinduistas. Y esa es la religión absolutamente dominante. Prácticamente el 80% pertenecen al hinduismo. Y el hinduismo es una religión politeísta, tiene muchos dioses y tradiciones completamente distintas al Islam, que es monoteísta y digamos que tiene una muy estricta cultura de no representación de las divinidades, a diferencia del catolicismo o, por ejemplo, también el judaísmo. No reproducen a sus dioses, digamos, de manera figurativa, y en el caso del Islam es igual. Por eso el arte islámico es un arte geométrico donde incluso no está la figura del ser humano. Bueno, el hecho es que hoy día se inauguró un nuevo templo, y este templo tiene una historia bastante complicada, porque es un templo, el que se acaba de inaugurar hoy, con la presencia de Modi, que ya es una irregularidad. Es decir, India es un país secular, y que el primer ministro esté en la inauguración de un templo es algo ya que ha llamado la atención en un proceso de creciente religiosidad y de anexión, o si se quiere, de convergencia entre la religión y el Estado, que históricamente, o por lo menos desde su independencia en India, han estado totalmente separados, y el Estado indio es un Estado absolutamente secular. Y a Modi se le acusa justamente de estar revirtiendo esa tendencia, y no es casual que hoy día, aunque el templo no estaba listo, lo inauguraron, porque en abril y mayo habrá elecciones en India, y Modi quería dar una señal muy fuerte que el hinduismo es la fuerza dominante, la religión dominante, y él es la expresión más genuina de este hinduismo.
Cuando digo que la historia es complicada, es que este templo que acaban de construir al dios Rama, que es una de las muchas deidades indias y del hinduismo, está construido en el lugar donde había una mezquita, es decir, un templo musulmán que en el año 1992 fue destruido por bandas hinduistas y hubo una serie de desmanes muy brutales en el cual murieron 2.000 personas, más de 2.000 personas, la mayoría de ellos musulmanes, y hubo verdaderos pogroms antimusulmanes en varias ciudades del país y se demolió completamente la mezquita y finalmente, después de muchos pleitos y de situaciones legales, la Corte Suprema en India determinó que se podía construir un templo hindú en donde estaba la mezquita. Y eso es lo que se ha inaugurado hoy y tiene un enorme valor simbólico y no cabe duda que esto va a inflar las posibilidades electorales de Modi. Narendra Modi tenía, si las encuestas son confiables, tiene un porcentaje de popularidad extraordinario. Es decir, se está acercando, está pasando el 80%. Habrá que ver, una elección no está corrida hasta que se corre, pero todo indica que él va a ganar ese tercer periodo como primer ministro, porque, claro, él es un sistema parlamentario y es el Parlamento el que en definitiva nombra al primer ministro. Pero esto augura muy mal para los musulmanes en India, y hay que recordar de que las tensiones religiosas entre indios y musulmanes vienen de muy atrás. Oye, Raúl, tú mencionaste 2 veces el carácter secular de India. India tiene ciertas características que no necesariamente todos nosotros conocemos y que lo hemos hablado varias veces acá. Una, debe ser probablemente la democracia en términos de electoral, es decir, ciudadanos que escogen a sus representantes, debe ser una de las más antiguas ya a estas alturas, India. Con altos y bajos de personas que han escogido, por cierto, como ocurre, pero salen a votar los indios en las épocas que hay elecciones, pero en una masa que es muy superior en porcentaje a lo que tienen muchas otras democracias que se arrogan, qué sé yo, mucho valor en términos de el ejercicio del voto. Y la otra cosa que te quería preguntar sobre más o menos lo mismo, tú has hablado de que este es un país secular, es decir, que tiene una presencia, por cierto, religiosa muy potente, pero la tiene separada de todo lo que tiene que ver con las actividades cotidianas y diarias de un país. ¿Qué tan secular es? Bueno, esa es la preocupación que existe con Modi, porque él ha estado corroyendo, mermando este carácter secular que, digamos, desde la independencia de India en 1947, el partido del Congreso, que era el partido de Nehru, de la señora Gandhi, y que gobernó durante la mayor parte del tiempo desde la independencia, era un partido absolutamente secular. Y quiero recordar que en 1947, cuando India era un solo país, no existía Pakistán, Pakistán nació como el territorio en el que más de 200 millones de lo que hasta ese momento eran ciudadanos indios musulmanes emigraron hacia Pakistán. Decenas de millones de ellos. Hubo una guerra civil, pero mortífera, entre hindús y musulmanes, y además los musulmanes quedaron divididos en el lado oeste, que es Pakistán, y el lado este, que es Bangladesh. De manera que, y finalmente en una segunda guerra, en el 56, Bangladesh se independizó y ya
digamos, el Pakistán oriental dejó de existir, pero en un primer momento existía esta situación en que India estaba entre pinza, entre dos Pakistanes. Bueno, ahora, pero la animosidad entre India y Pakistán no desapareció nunca. Baja en ciertos periodos, pero son regulares los enfrentamientos. En los últimos tiempos ha sido mejor y ya no hay esos encuentros, digamos, combates que se libraban especialmente en los Himalayas por la disputa de territorios y sobre todo del estado de Cachemira, donde hay todavía una lucha muy importante y en que el sector, por así decirlo, bueno, el sector musulmán o pro-pakistaní tiene enfrentamientos con cierta regularidad con el ejército indio. Es una situación compleja, pero claro, India es un gigante y un gigante al que en general le ha ido bien económicamente. India se ha convertido en una potencia atómica. Conversamos hace poco que India fue capaz de poner un satélite en la Luna, es decir, ha tenido logros científicos y tecnológicos de primer nivel. Es decir, la élite intelectual científica india no tiene nada que envidiarle a ningún otro país. De hecho, el mundo desarrollado está lleno de científicos indios y, digamos, también en el mundo empresarial de ejecutivos de primer nivel abundan. Es decir, tú miras grandes empresas y hay muchos indios que allí trabajan. Por lo tanto, India tiene una ventaja enorme sobre Pakistán que no hace más que agrandarse. Pero Pakistán, con todas sus limitaciones, ha logrado desarrollar una bomba atómica. Según las versiones, fue Corea del Norte la que le ayudó tecnológicamente, pero lo lograron. Y esto ha sido siempre un tema de especial preocupación, que dos países que tienen relaciones bastante tensas, que tienen tantos puntos de disputa y tantas diferencias y cuentas no saldadas, por así decirlo, porque son países que han librado 3 guerras y sobre todo las 2 primeras fueron muy sangrientas, la tercera fue una guerra un tanto más acotada, pero de todas maneras siempre existe una animosidad muy grande y las relaciones son, yo diría, formales, pero no de ninguna manera amistosas o estrechas o, digamos, siempre son una preocupación para el mundo y, por supuesto, cada país, India ha entrado durante mucho tiempo tuvo una asociación bastante estrecha con la Unión Soviética. Buena parte del armamento indio provenía de la Unión Soviética. En la medida que se fue separando de la Unión Soviética con con Modi y su partido político, que es más bien de derecha, no más bien, sino que directamente de derecha, India se aproximó más a Estados Unidos y Pakistán tiene una alianza muy estrecha con China. Es decir, el enemigo tu enemigo es mi amigo. De manera que Pakistán se acercó a China porque China tiene disputas fronterizas con India y ha encontrado en China un respaldo y India se ha ido volcando cada vez más hacia Estados Unidos y las relaciones entre Modi y el gobierno estadounidense hoy día son bastante cálidas. Sí, esto, para resumir, así como última línea, cuando los grandes, no importa si es que son los más súper potentes económicamente del mundo o no, pero cuando tú tienes 4.000 millones de personas que están en una determinada zona compitiendo, hay que mirarlo muy de cerca y mucho rato porque en cualquier momento puede saltar algo por ese lado. Y en ese sentido vamos a ver qué pasa con las elecciones por tercera vez, a ver si es que Modi llega a mantener el gobierno hindú. Gracias, sí, Raúl. Todo indica que lo va a mantener. Vamos a ver. Gracias, Raúl. Hacemos una pausa.